Vamos a 1 de Pedro capítulo 1. Dos cosas, por favor, pongan sus teléfonos en vibrador o apáguenlos de una vez. Honremos a Dios de esa forma. Y número 2, si hay bebés, por favor, llévenlos a la guardería para que no esté usted y ellos. Y interrumpe usted, que estén más grandes los metemos aquí, pero por el momento que estén ahí guardados en la guardería. Quiero dar gracias a Dios porque quería decirles hoy que me regalaron una mi guayaba y es la primera del arbolito que sembramos el año pasado. No le voy a dar a nadie para el profeta. Dice, mira, bueno, ya está dando. Dios nos ha bendecido tanto, Dios nos ha bendecido tanto y estoy cada vez más maravillado por las cosas que Dios hace. Gracias a quien me ayuda. Y hasta ahora Dios ha sido muy bueno y seguirá siendo bueno. Cuando la hermana Marina decidió ir a Jerusalén, yo les pedí a todos ustedes que escribieran un papelito para que se la diéramos a ella. Y en ese papelito escribiéramos alguna petición que tuviéramos. Y eso surgió de un viaje que tuvo el esposo de hermana Elena a Jerusalén. Y él me contaba cómo iba angustiado a Jerusalén, no tenía trabajo, habían despedido y se fue a la calle de los lamentos. Y él escribió un papelito y lo puso ahí. Y le dijo a Dios que le dio un buen trabajo. Y dice que se vino, volvieron de allá, de ellos estaban y cuando volvió, tenía un trabajo mucho mejor del que donde la habían despedido. Y gracias a Dios trabajó para el Canal 51, hablando del Canal 51. Y a mí se me ocurrió y dijo, como dice la Biblia, amado, imitar lo bueno. Ahí hagamos lo mismo, esta vez que la hermana Marina vaya, escribamos todos, no sé si todos escribieron, pero yo escribí un papelito ahí. Y no sé si Dios me entendió o no, pero supongo que sí. Porque le pedí a Dios, Señor, prosperanos en relación. Y el año pasado estábamos a 60,000 de deuda en diciembre. Y yo le digo, Señor, vamos a terminar el año con esta deuda y tengo que dar reporte a los hermanos. Lo primero que me van a preguntar es, ¿y qué se lo gastó? Pues no les quiero decir que fui a Las Vegas, no quería decirle nada de eso. Y sorprendentemente llegó, unas personas nos dieron $62,000. Me dijo que era el tiempo de unos negocios que tenía ahí pasando por Tijuana. Yo le pregunto, ahí llegó, gloria a Dios. Salimos de la deuda. Hemos comenzado el año muy bien. Y hoy le llamo a mi hermana, tomando José de mí, que se me mandaba. En camino, pues, cuando yo en el carro, le llamo a los hermanos. Y hoy la hermana nos envió un diezmo de todo el año: 5,600 pesos. Dios me oyó. Dios nos oye. Y Dios nos está bromeando. Cuando nosotros venimos a Dios y hacemos nuestra petición, Dios escucha desde los cielos y le responde. No, como Ana, ¿se acuerdan ustedes cómo la Biblia describe que estaba casada con Elcana y ella era una mujer estéril que tenía que competir con la otra esposa de Elcana, porque en ese tiempo se les permitía a los hombres tener más de una mujer? Ahora es prohibido, pero siempre lo hacen los hermanos. Y Dios, hermano, ella fue al templo una vez, y dice la Biblia que todos los años subían al templo a comer juntos como judíos.
Y ella lloraba porque la otra mujer la atormentaba y decía: yo tengo hijos, tú no. Pues la hacía menos mujer. Pero un día se le ocurrió a Ana, dijo: yo estoy en el templo. Se fue y oró a Jehová y le dijo: Jehová, vos sabés cómo me atormenta esta mujer, quiero que me regales un hijo. Dice que lloró como nunca había llorado, hasta el punto que el sacerdote la tuvo como ebria. Y cuando la mujer se levanta de orar, él le dice: ya pues, digiere tu vino, ya, que te pase la borrachera. Y él le dijo: no, Señor mío, le dijo, yo soy una mujer atormentada de espíritu, yo he venido a pedirle a Jehová que me dé. Y la Biblia dice que se volvieron a casa y Jehová se acordó de Ana. Y él le dijo a ellos: si me lo das, le voy a poner por nombre Samuel, Shamuel, Dios escucha. Y dice la Biblia que el año siguiente Dios le dio su hijo y lo trajo al templo. Dice, agradecerle a Dios, se lo llevó a la casa, por 2 años más lo tuvo, lo destetó, le empezó a hacer sus vestiditos y se lo trajo al templo igual como se lo había prometido. Porque Dios oye. Y Dios no oye solo nuestra petición, sino también nuestras promesas. Y él dijo: si me lo das, te lo voy a dedicar a ti. Y hoy en día tenemos al gran profeta Samuel, que era sacerdote, profeta, y es el puente, y era juez, y es el puente a la monarquía en el tiempo de Israel. Hermanos, Dios oye nuestras peticiones y también nuestras promesas. Por eso, si hay alguien aquí que alguna vez le ha pedido a Dios algo y Dios se lo ha concedido, y con esa petición usted le hizo una promesa, es importante que le cumpla, porque Dios no se complace de los que prometen y no cumplen. Dios escucha nuestra oración. Yo hoy quisiera decirle a todos ustedes que si han puesto una petición delante de Dios, Dios les va a escuchar, porque Dios escucha la oración. Y quiero terminar antes de este mes hablando de este tema que le he puesto por tercera vez: la palabra prospera. La palabra nos prospera. Y que Dios es así. Dios, cuando da su palabra, es para que prosperemos. Nunca la palabra regresa vacía. Siempre que Dios la habla, deja algo en el proyecto. La palabra nunca regresa vacía. Por eso es importante oír la palabra, porque es lo único que nos prospera. La palabra nos prospera. Si hay un ser humano arruinado, si hay un ser humano caído, si hay un ser humano atormentado, en la palabra que quiero utilizar, porque quiero ir al capítulo 5 de Marcos, del endemoniado gadareno, solamente la palabra lo puede libertar, solamente la palabra lo puede prosperar. Y Dios, hermano, habla con cada uno. Podemos poner el primer punto, estamos viendo los pasajes. Entonces Dios llega a cada persona a través de su palabra. Y hoy quizás es más que una aplicación, una clase que quiero dar. La palabra llega a cada humano porque cada humano necesita ser prosperado por Dios. Todos los seres humanos dentro de nosotros llevamos una petición, un deseo, que es que nos vaya bien. ¿Cuánto de ustedes desean que les vaya bien? ¿Cuánto les ha ido bien? Les ha ido bien. We wish that things will turn out to be good for us. Nos gustaría. Y hay personas que desafortunadamente no. Y Dios, sabiendo eso, le habla a cada ser humano, porque Dios sabe que la prosperidad solamente llega a través de su palabra. Es necesario que Dios nos hable para que podamos prosperar. No hay otra forma. La palabra de Dios llega a cada ser humano, y es como el Salmo 19 dice, que es como el sol que recorre todo el día su camino para alumbrar a toda la creación. Y así dice el Salmo 19, es la palabra que llega a todos. Todo ser humano. Y ha llegado en forma de razón. O sea, hay personas, y hay culturas donde quizás la Biblia nunca llegó, pero le llegó la palabra en forma de la razón. El poder entender qué era lo bueno y lo malo. A los hebreos les llegó en forma de profetas y les hablaban cada día que se volvieran a Jehová. Y ahora en estos tiempos, dice la carta a los hebreos, nos ha hablado Dios perfectamente en Cristo. Quiere decir que Jesús
que Cristo es la palabra perfecta de Dios, es la palabra de Dios. Fotos. Oh my God. Mexico trip. She's pretty, isn't she? Y Dios nos ha hablado de Cristo. Fuera de Cristo ya Dios ya no puede decir más nada. Es tal forma que la palabra se hizo hombre, o sea, se hizo humano. Cristo es el mensaje de Dios diciéndonos: te quiero que te vaya bien. No solamente en esta vida, sino que tengas vida eterna. Aleluya. Porque las personas solo piensan en el dinero que puedes tener, la salud de hoy, pero cuando te mudas, ¿qué? No solamente nos va bien ahora con Cristo, sino que tenemos la promesa de la vida eterna. Y quizás con ustedes que están jóvenes, you're not thinking about dying unless you're depressed all the time. Pero conforme vamos cumpliendo años, empezamos a ver qué más allá. Y tenemos la promesa de que Cristo dijo de que cuando muramos vamos a estar con Él y vamos a estar bien. Vamos a estar bien. Por eso la palabra llega a cada ser humano. No hay ser humano que quede sin que Dios le hable de alguna forma. No hay ser humano. Todos los seres humanos le llega la palabra de Dios. Y esta palabra es más que la Escritura. Ustedes me van a preguntar, ¿cómo es eso? Es más que la Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir con eso? Es que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que es vida, tiene que tomar la palabra y aplicarla a nosotros. Usted nunca ha mirado a estos hermanos que pues leen la Biblia y cuando lo leen, le dicen: aquí está escrito, y lo martillan a uno y quieren que uno haga lo que ahí dice. Y por supuesto todos nos resistimos. Y usted dice: ¿se está resistiendo a la palabra de Dios? No me estoy resistiendo a la palabra de Dios. Me estoy resistiendo a su forma de querer manipularme para que yo haga lo que usted diga. La forma como Dios nos habla es que toma el texto de la Biblia, el Espíritu Santo, y lo aplica al corazón. Decimos: esa palabra es para mí. Yo varias veces les he contado esto, de hermano, varias veces les he contado esto de una vez que invité a un pastor, y el pastor ese día, el día del pastor, llegó y me predicó a mí y habló de la humildad y dijo: cómo hay pastores soberbios, y el único pastor que estaba ahí era yo. Y mano, me molestó mucho que le haya hecho eso, porque me apenó, me dijo, y está hablando de la soberbia y el querer ser el mejor, y la verdad es que este humilde corazón que tengo yo, nunca he deseado eso. Y me molesté: no lo vuelvo a invitar, mi ofrenda le vuelvo a dar. Y para el miércoles, Dios me dijo: ¿por qué sos tan soberbio? Esa palabra era para vos. Me la tragué porque era el Espíritu de Dios el que me estaba hablando. Solo la Escritura, así nada más dicha en seco, sin que el Espíritu Santo la haya ocupado, hasta diabólica puede ser. Mire, por ejemplo, el diablo no le dijo a Jesús: aviéntate pues, y no está escrito que va a mandar a tus ángeles, citando la Biblia. Y Jesús, como oyó lo que le dijo lo que está escrito, pero sabía Jesús que no era el Espíritu Santo, le dijo: escrito está también, no te tentarás al Señor. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? Por eso, cuando Dios nos habla, es el Espíritu Santo. No solamente nos dice la palabra, sino que Él abre el corazón. Nosotros no somos pueblo de libros, somos pueblo de la palabra. Y la palabra de Dios es el Espíritu de Dios más la Escritura. Por eso es que amamos tanto este libro, de verdad, porque es el testimonio de que Dios ha hablado. Pero hay cosas aquí que no se aplican a nosotros. El otro día, hermano, aquí en la iglesia había un hermano que decía que él no comía sangre porque ahí está escrito que dice que no hay que comer sangre. Bueno, yo no como sangre, tampoco.
Pero hay gente que come sangre, que dice morcilla y eso. Dice, es pecado comer eso, no debemos comer eso. No, usted, tranquilo, Drácula de él. Al estilo mexicano, con salsita todo pasa. Pero nos querían todos sujetar ahí. No. Esas leyes ya no se aplican a nuestra vida. Cristo vino, nos dijo de que lo que hay que comer está santificado por la oración. Pero qué lindo es cuando el Espíritu Santo, algunos de nosotros, nos dice algo. Dios a mí me ha hablado. Yo quiero que tú hagas esto cada semana. Es para mí, yo no se lo voy a explicar a ustedes. A mí me dijeron ese mandamiento. Yo estoy feliz con hacerlo. Todas las semanas Dios me da la gracia de hacerlo. Contento, con fuerza, pero a mí me lo dijeron, a nadie más. ¿Me entienden lo que estoy llevando? Pero Dios, cuando hace eso, el Espíritu de Dios, es porque ha llegado la prosperidad. There's freedom, hay libertad, hay alegría, hay ganas de hacerlo. No es una pesadumbre, no, es Dios hablándonos, prosperándonos, libertándonos, dándonos ese mandamiento que es vida para nosotros y para los demás. A algunos de ustedes les cuesta ayunar. Y sí se pregunta, a ver que no quiero ayunar. A mí me dieron mandamiento de ayunar. Yo no toda la semana, hermano. Sí, no me estoy haciendo nada. Yo recibí ese mandamiento y con gusto, pero no se lo voy a poner a ninguno de ustedes. Cada uno de ustedes tiene su palabra, su mandamiento, que el Espíritu de Dios ha venido, se los ha llegado, se los ha hecho llegar a ustedes para prosperar. La palabra siempre prospera. Nunca oprime, doesn't make you sad, depressed or angry. Well, angry sometimes. Pero no vives bajo esa yugo opresor de Dios, sino que siempre prosperidad, da prosperidad y da libertad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el pensamiento de Dios. Es lo que Dios piensa. Usted dice, ¿qué es lo que habla en el pensamiento de Dios? Cuando le venga la palabra, usted va a saber. Usted va a saber. What is God thinking? He will let you know. De lo profundo de Dios sale el pensamiento de Dios, que es su palabra. Y eso no es otra cosa más que es la voluntad de Dios, lo que Dios desea. Es el sentimiento de Dios, y mejor dicho, la palabra es Dios mismo para usted. En Dios no hay diferencia entre su palabra y Él. Él es su palabra. ¿Me están siguiendo, hermano? Cuando Dios nos habla, es Él mismo dándose a nosotros. Y Cristo no es la palabra de Dios. Por eso, la palabra es la que prospera. Por eso dice, no es mi palabra como lluvia, dice que saldrá y hará lo que yo le mando a hacer. Y dejará, dice, pan para el campesino y prosperidad. Isaías 55. Eso es lo que Dios hace. Por eso en el Antiguo Testamento vemos que la palabra de Dios es creadora. ¿Están conmigo todavía? En el Antiguo Testamento, no es que usted habla la primera página de la Biblia. Ahí está. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Cuando Dios habla, crea. Y se hizo la luz. No anduvo sugiriendo, no anduvo preguntando, no anduvo dudando. Dios dijo y fue la luz. Cuando Dios dice algo, las cosas ocurren. Y se lo voy a decir de verdad, hermano. Cuando Dios dice algo, las cosas ocurren. No parece que no los convenzo. Cuando Dios dice algo, las cosas ocurren. ¿Por qué razón? Porque Dios no es sugerencia la que está dando. La palabra de Dios nunca cae en el vacío. Miren, ustedes leen esta historia de Samuel que les estoy contando. Cuando Dios lo llama, ustedes se acuerdan que la mujer lo llevó al templo, lo dedicó a Dios, y el niño estaba ahí una noche durmiendo, y de repente viene Dios y le habla. Y la Biblia dice que ya habían pasado años donde Dios no le hablaba a nadie, y de repente llega al santuario.
y le dice: llamó a Samuel. Y Samuel no conoce la voz de Jehová, sino que va donde el sacerdote y le dice: ¿me llamaste? Y el sacerdote le dice: no, yo no te he llamado, ve y acuéstate. Y se va a acostar y vuelve otra vez la palabra de Dios: llamó a Samuel. Y va otra vez donde Elí y dice: ¿me volviste a llamar? No, le dice: yo te he llamado. Pero se le ocurrió al sacerdote: a este le está hablando Dios. Ve, acuéstate, y la próxima vez que lo oigas decir: habla Jehová que tu siervo oye. Exacto, se vuelve a acostar Samuel y viene la palabra de Dios: llamó a Samuel. Y Samuel se hinca y dice: Jehová, habla porque tu siervo oye. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso decirle a Dios: aquí estoy, hablando porque tengo las orejonas pero grandes para mí. Así como cuando le están contando un chisme, usted está pero así. Cuando uno oye la palabra de Dios. ¿Saben por qué yo oigo la palabra de Dios? Porque me prospera. Mire, al punto, decíamos también que estoy con Samuel, donde quería llegar. Mire, al punto, y yo les he contado esto varias veces. ¿Ustedes saben quién es Rockefeller? Rockefeller, el millonario del hace 2 siglos. Y usted sabe que el hombre no era millonario hasta un día que fue a la iglesia. Y el pastor empezó a hablar del capítulo 11 de Génesis, que dice que en Babel había brea. Y él dijo: ¿hay brea? Sí, la brea es petróleo. ¿A dónde? Le dijo el predicador. En Babel. ¿Y dónde es Babel? En Irak. Se fue para Irak, escarbó, sacó petróleo y lo demás es historia. Qué lástima que no tuvimos nosotros ahí, pero hermanos, la palabra de Dios prospera. Hay que oírla, hay que recibirla. Más adelante decir que es noticiar. Pero cuando Dios habla, da inicio y crea y se cumple. Nunca las palabras llegan y caen en el vacío. Y cuando Samuel aquella noche escuchó la palabra de Dios, Dios le dijo: dile a Elí que por cuanto ha honrado más a sus hijos y me despreció a mí, yo lo voy a castigar. Dile que van a andar mendigando por haber abusado de las cosas que yo les he dado. Porque los hijos de Elí, hermanos, eran sacerdotes, dormían con las mujeres que estaban en el templo, le robaban a la gente su dinero y Dios siempre dijo: no, que no quiero sentir. Y a la mañana siguiente que se levantó Elí, le preguntó: así que Samuel, ¿qué onda? ¿Qué te dijo Dios? Y Samuel dijo: que la otra. Dime qué te dijo. Le dijo que lo va a castigar a usted y va a matar a sus hijos porque han abusado de él. Y Samuel se quedó asustado, y Elí se quedó asustado y le dijo: es verdad, esa es la palabra de Dios. Y hermanos, 2, 4 años después, en batalla matan a los 2 hijos y Elí cae muerto. Y el único hijo, el Icabod, que salió de una de las mujeres de los sacerdotes, después andaba pidiendo un pan para poder ser sacerdote, porque la palabra de Dios se cumple. Hermanos, de aquí la palabra de Dios se cumple. Ay, qué pobre, se cumple, hermano. Sí, cuando Dios dice algo, se cumple. Hay prosperidad. Por eso hay que estar atento. Uno nunca sabe. Dios le va a decir: te voy a bendecir. Y usted, aunque pase penas ahorita, pero esté seguro que la palabra de Dios lo va a prosperar. Going back to you guys who are young, always full of anxiety. I was one of those people full of anxiety. Me agarró el ataque de limpio externo en el programa anterior. Y en un retiro, ahí en Cañoneros, los que saben dónde era Cañoneros, fuimos y mi mamá en un culto me dijo: Dios me dice que te diga que dejes de tener miedo, miedoso. No temas, porque Dios dice: yo estoy contigo. Y todos los que se enojan contra ti serán destruidos. Así que cuidado. No sabía yo lo que me esperaba.
No sabía, ¿no? ¿Y sabe qué? Se ha cumplido al pie de la letra. Dios ha sido bueno con nosotros. Y qué casualidad que voy otra vez, años después, alguien con el mismo versículo, y ese versículo me ha seguido todo el tiempo, hermano. Es el versículo que Dios me ha dado, Isaías 41, 10, 11 y 12. Hay que estar así. ¿Hay favor? Dios, cuando crea, da inicio a todas las cosas en el Antiguo Testamento, visibles e invisibles, y le da la palabra de Israel dentro de un contexto visible y social. Por eso es que los hebreos nunca pudieron creer en Jesús, porque la palabra que se les dio fue una palabra creadora que tenía que ver con lo de afuera solamente, que es decir, con la moralidad. Y ellos solamente miraban los milagros que hacía, pero no ocurría nada dentro de ellos, porque la palabra creaba solamente las cosas físicas. Y pues es que hay muchas personas que no pueden creer, porque solo andan viendo cómo se comporta este, y por qué Dios no me hace lo otro, y mire qué es lo que hizo el pastor. Solamente en eso se andan fijando, mientras que la palabra en el Nuevo Testamento, poner a otra lámina vos por favor, es una palabra engendradora, que no trata solamente con hacerle milagros a usted o cómo usted se comporta, sino que lo que busca es engendrar vida eterna dentro de usted. ¿Me doy a entender? ¿Hay hermanos que me están entendiendo? ¿Sí? Hay personas que solamente quieren lo exterior. Unas personas dicen, ¿por qué en esta iglesia no ocurre milagro? Usted no sabe qué es un milagro que ocurre. Y fíjense que esta semana estaba con mi esposa y me dice mi esposa que mirara en una historia que está en Facebook, y yo miré, me gustó la historia y se las quiero contar. De este pastor que fue a una iglesia, y cuando llega de pastor a la iglesia, solo 5 los hermanos, 5 nada más. Era un drogadicto que entró a oírlo, una pareja que se sentó atrás, y unos muchachos que no comen. Y predicó, y cuando predicó hizo llamado, nadie pasó, todos se fueron a la casa. Y cuando va para la casa, lo asaltan. Y cuando llega otra vez, ¿cómo te fue? Muy mal. No vuelvo a esa iglesia. Ni responden a la palabra. Y cuando vienen, me asaltan, que hasta la Biblia de Roma les pasó la vida. ¿Están conmigo, hermanos? Y le roban la Biblia. Y después, 5 años después, tengo otra iglesia contándole a los hermanos el testimonio. Y se para una pareja y le dice, hermano, esa pareja que estaba allí éramos nosotros. Ese día usted habló de lo que se iban a divorciar, y por esa noche que fuimos, no nos divorciamos, que estábamos sirviendo en esta iglesia. 5 años después, de ahí estaba otro hermano y me dice, ¿se acuerda de su Biblia? Aquí está, le digo. El otro que con lo que me asaltamos lo mataron. Yo sobreviví, empecé a leer este libro ahí en la cárcel, me agarraron, me convertí. Y los otros 2 muchachitos jóvenes que les gustaba cortarse, dice, esa noche Dios nos tocó por lo que usted dijo. Nunca hay que menospreciar el poder que tiene la palabra en la vida de Dios. Esa noche ocurrieron milagros y nadie lo vio. Yo quiero decirle que cuando la palabra de Dios llega, hay prosperidad en la vida de la gente. Es creadora, pero no solamente eso, sino que es engendradora. Engendra, y muchas veces esa palabra toma un tiempo para que crezca. Y vean vos que sos doctora casi, nurse practitioner, ¿cuánto tiempo toma que un niño crezca? 9 meses. 9. Sí, 9 estamos. 40 semanas. Ok, híjole, qué bastante. Y en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la palabra se compara con una semilla. Déjeme decirle cómo se dice semilla en el latín. Semen. Déjeme decirle cómo se dice en griego. Esperma. Y la palabra es una semilla que llega, por eso en la Biblia, en 1 Pedro dice que la hierba produce flor y se cae, pero la palabra de Dios, la semilla de Dios permanece para siempre. Y Jesús nos dijo que el sembrador salió a sembrar
¿verdad? Y sembró su semilla. Esa semilla toma un tiempo, pero llega a producir lo que nadie puede ver. Pues dice Eclesiastés, así como no sabes cómo el niño crece en el estómago de una mujer, así también ignoras la obra de Dios. Y yo estoy seguro que Dios está haciendo cosas aquí en esta iglesia. ¿Qué no? ¿Can you still amazing things? De verdad les digo, hermanos, Dios hace grandes cosas en la vida de nosotros. Es por eso que cuando el Padre Nuestro de Jesús nos dijo, usted es lo que ustedes deben de orar. ¿Por qué? Porque este Padre Nuestro solamente lo oran aquellos que han sido engendrados por esa semilla de Dios. Por eso es que a Dios le llamamos Padre. ¿Y cómo sabemos que somos hijos de Dios? Porque llamamos a Dios Padre. ¿Y qué hacemos con esa oración? Lo honramos, queriendo decir que Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo honramos. Venga tu reino, como Padre hacemos su voluntad. Danos nuestro pan nuestro de cada día. Hoy buscamos su provisión. Perdona nuestras ofensas, buscamos su perdón. Y buscamos su protección al decirle, líbranos del mal. Entonces Dios como Padre tiene la obligación, una vez que nos ha engendrado por su palabra, de prosperar para que lo honremos, para que hagamos su voluntad, para que tengamos su provisión, su perdón y sobre todo su protección del diablo. Hermanos, el diablo es malo. ¿Cuánto tiempo llevo de predicando? ¿Es que estoy algo aburrido? 30 minutos. Yo siempre que camino por ahí, por la casa, hay un carro estacionado con una Ouija board. Yo me paso al otro lado. Ouija, ustedes saben que estas cosas son las que juegan los muchachos, invocan los espíritus para que les digan secretos. Y no hay mejor forma de endemoniarse que puede ser ese volado. Venimos a oír la palabra que nos bendice. Y la última, ¿qué podemos hacer con esta palabra? La palabra, ¿cómo respondemos a la palabra de Dios? Número uno, hay que recibirla con mansedumbre. Dice Santiago, recibir con mansedumbre la palabra implantada. ¿Por qué? Porque a los que lo reciben, los engendra, los hace hijos de Dios. Aleluya. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? Porque podemos clamarle a Dios, Padre. Padre, ayúdanos, Padre, bendícenos, Padre, prospéranos, Padre, protégenos, Padre, líbranos de la muerte. Cuando estaba en Los Ángeles, cuando estaba en Los Ángeles, en una ocasión llegaron unos hermanos. Y cuando llegaron al final, terminé de predicar y hice una oración. El Señor le dijo, líbranos de la muerte. Hermanos, el martes el hermano tuvo un accidente tan aparatoso que no sé ni cómo se libró, pero creo que tuvo que ver ese día con ese culto donde le pedimos a Dios que nos librara de la muerte. Recibimos la palabra, nos aferramos a ella en la aflicción. ¿Tienes sueño? ¿Puedes poner el Salmo 119, 49 y 50? Y uno más después de esto, y dice el Salmo 119, 49 y 50. Por favor, lean conmigo este pasaje que va a aparecer en la pantalla en estos momentos. Salmo 119, 49 y 50. Y dice de esta forma: 1, 2, 3, 1, 4, 5, 20. ¿Qué dice? Leamos. Acuérdate de la palabra dada a tus siervos, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo y mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. ¿Cuántos afligidos hemos estado y Dios nos ha dicho, no te preocupes, todo va a estar bien? Y cuando Dios dice que todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y yo se lo digo a muchos de ustedes que andan afligidos, Dios nos dice que todo va a estar bien. Eso no significa. Para mientras, le va a seguir dando de comer.
se preocupen. Y por último proclamamos sus hechos. Y puse el pasaje de Marcos, donde Dios liberta al endemoniado gadareno. ¿Se acuerdan de ese endemoniado gadareno que estaba tan bravo? Salía a darle duro a todos los que pasaban por el cementerio, y nadie se atrevía a pasar por ahí porque tenía miedo. Y la Biblia dice que tenía una legión de demonios, como más de legión, un chorro de demonios, poseído por un montón de demonios, una fuerza sobrenatural que tenía. Y lo trataban de amarrar con cadenas, y dice que las rompía hasta que llegó Jesús de Nazaret, hasta que llegó la palabra de Shekinah. Y cuando llega, Jesús le toca pasar por ahí, pero sin ningún temor. El hombre viene a atacarlo, y cuando se encuentra con Jesús de Nazaret, se hinca ante él y le dice: ¿por qué me atormentas? Queriendo decir que lo que atormenta al diablo es la palabra de Dios. Usted le atormenta algo, lea la palabra, busque a Dios. Tiene que hablarme. Si me hablas, esto se va a ir. Ahí en Los Ángeles, nosotros en la esquina de la iglesia teníamos una librería, y el hermano que estaba allí era un vendedor de primera. Él vendía de todo. Y una vez llegó un hermano y le fue a comprar, porque ella decía que oía espíritus en su casa. El hermano le vendió un set de discos, de cassettes, de arpa. Le dijo: póngalo, porque cuando David tocaba el arpa, los demonios se iban. Y estaba la pobre hermana, le compró como $50 de cassettes, y los demonios a bailarse con arpa. Cuando yo recién vine a esta iglesia, recién venido, unos hermanos me dijo: fíjese que en mi casa aparece una niña que se sale del baño, me dijo, y se mete en el cuarto, y ese cuarto siempre está bien helado. ¿Va a orar por él? Digo: sí, dígale lo tiempo. Bueno, soy el pastor, tuve aquí, hermano. Y entro al cuarto, hermano, y sí está helado. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué más vamos a hacer? Allá el aceite, ungirlo a usted, porque las paredes no lo ungir a usted, considerándolo a Dios, y hacemos la oración. Se quitó eso. Así que si usted le pasa algo que oye demonio, esté seguro que son demonios. Y ya me queda el hermano Manuel, el diácono. Yo estoy seguro que no hay demonio que se resista a la palabra de Dios. Todas tinieblas se van, porque hay poder en el nombre de Jesucristo. Hay poder en Cristo, hermano. Esos espíritus de muerte, de depresión, de que arrastran a la gente, de que incontrolable. Hay poder en la palabra de Dios. Todos tenemos hábitos, y a veces hay hábitos bien cochinos. Y no hay como oír la palabra de Dios. Y si usted no va a oír la palabra de Dios, aunque sea alcohólico, no vaya a meterse. Pero oiga la palabra. Yo he oído la palabra que me ha libertado de cosas terribles. Los hombres somos tremendos, hermano. Las mujeres somos tremendas. Los hombres de sexo y las mujeres de dinero. Ya me alargué, pero ya que me alargué, me estoy alargando. Allí en el Senado una vez fui a un restaurante con los hermanos a comer, y estaba un hombre que decía, que andaba un gran dólar aquí, que decía: señora, decía, mi cara está arriba, porque cuando uno entraba le miraba que era un dólar. Este endemoniado, dice la Biblia que Jesús le dijo: sal de él. Solo por la palabra se fueron los demonios. Y el hombre, como estaba desnudo, dice que se vistió, se sentó a los pies de Jesús y le dijo: yo voy donde vos vas. No le dijo Jesús: te vas a ir a tu casa y le vas a contar lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces, si Dios hace algo en su vida y la prosperidad ha llegado a su vida, y Dios prospera a los colombianos, la verdad es que no sé cómo Dios ama a los colombianos. Dios bendice y ama a los chapines, que todavía es un misterio para mí, y a los salvadoreños, a los mexicanos, a los, ya no digamos a los peruanos. No, los chilenos tienen privilegio. Dios
es por un solo propósito, que todo el mundo vea lo que su palabra puede hacer en la vida de nosotros. Hermanos, Dios ha hecho grandes cosas con nosotros. Hemos oído su palabra y queremos su palabra. Su palabra tiene poder de prosperidad. Así es que este año no deje de oír la palabra. Vengan los domingos a oír la palabra. Eso lo va a libertar. Tiene problema con el alcohol, con estas cosas, hábitos cochinos, lo que usted tenga, lo que la experiencia humana. Dios es capaz de libertarnos y hacernos felices, porque esas cosas nos arrastran el dinero, nos arrastran, nos dan depresión, nos dan disfuncionalidades. Mire, ¿qué es lo que nos hace eso? Es los demonios. Pero cuando Jesús llega, llena nuestra vida con toda clase de bien verdadero. ¡Aleluya! Y esta pistilla, ¿no? Yo nunca he dado dinero en una bolsa hasta ahora que estoy sin hijo. Sí, un poquito mucho. Vamos a comer en la noche. Bueno, cocinar, vamos a comer de los chinos. Ahorita digo, vamos a comer allí. Menos a los tacos, porque allí sí han mirado ratas, yo corriendo por todo lado, y la gran cola de gente. Yo la miraba, hay una taquería, no digo dónde, porque a ustedes les gusta ir ahí, pero ahí por la devoción. Yo le hago las ratas así. ¿Vale? Dios, hermanas y hermanos, es bueno porque nos ha hablado. Y si usted oye la voz de Dios y usted se sienta, la recibe como así, y decirle como Samuel: Dios, háblame, que estoy dispuesto a oírte, porque Dios ha decidido revelarse al oído, no a los ojos, y le cae mal los que tienen imágenes. Y que se hincan ante ellos. ¿Quién no le gusta? Pero cuando levantamos las manos, adoramos su nombre y vivimos su palabra, Dios es honrado y lo bendice. Ninguno de ustedes va a salir mal hoy de aquí, porque Dios, a través de su palabra, nos ha visitado. 2024 hay prosperidad. ¿Nos va a ir bien este año, hermano? Por la palabra de Dios. Vamos a ponerle pie. ¿Quiénes de ustedes quieren abrir sus oídos? Oye, vengan como Samuel y digan: Señor, háblame, que tu sierva o tu siervo va a oír en este año. Vengan. Are you willing to open your ears to hear God's word this coming year? Hermano, vamos a orar por usted, que Dios abra sus oídos. Hermano William hoy me contaba cómo el Señor ha hecho cosas tremendas en él.